hecho. Sí, perfecto. Ya, entonces ya comencé a grabar. Vamos a, vamos a empezar. Fíjate, lo primero que tienes que saber es diferenciar qué es una sustancia, qué es una mezcla, ¿no? Las sustancias Sí, pues, pueden ser compuestos o elementos y las mezclas pues, generalmente son de dos tipos, que son homogéneas o heterogéneas. Sería así como que sí, a su resumen súper rápido, ¿no? Vamos a ver aquí las características. ¿Sí? Entonces hay dos, pueden ser sustancias o pueden ser mezclas, ¿no? Se entiende que pues, las mezclas son una combinación de varias sustancias, ¿no? Entonces, sí. las sustancias pueden ser elementos o compuestos, como te decía, y generalmente si son elementos, ¿sí? Generalmente están formados por átomos de un solo tipo, esa es la característica. No importa que sea, porque generalmente uno piensa como que un elemento solamente va a ser un solo átomo separado, ¿no? Puede ser un conjunto de átomos que te forman un material más grande. Por Ajá. Que ejemplo, puede ser como un compuesto, ¿no? la diferencia entre, digamos, en el lenguaje entre elemento y compuesto, porque te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si tienes carbono, que puede ser el carbono de como el carbono que usan para las carnes asadas y eso. En realidad Ujú. ahí ese ya sería una especie de mezcla, ¿no? Porque en realidad no nada más tiene carbono, sino tiene otros compuestos. Pero No, supongamos que es puro carbono, ¿no? Nada más para que tengas una idea, es un puro carbono. Y el carbón, imaginemos que sería puro carbono, ¿no? Pero ahora si tienes por ejemplo, un diamante, ¿sí? El diamante también es carbono, ¿sí? ujú. Sigue siendo el mismo elemento, nada más que está en una forma, se llama alotrópica diferente. O sea, está organizado de diferente manera los átomos ¿El y esa diamante es una estructura. mezcla? No, es un elemento, porque solamente contiene átomos de carbono, nada más que están acomodados en una estructura cristalina distinta. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí. fíjate, parece que son cosas diferentes, pero en realidad serían, por ejemplo, el grafito también es carbono. Sigue siendo Ok. carbono, sigue siendo un elemento, nada más que está en una forma alotrópica distinta. O sea, tiene otra estructura y con esa estructura cambia la forma que tiene o visualmente como lo vemos, ¿no? Cómo lo percibimos. Pero en realidad sigue Sí. siendo un elemento. Ujú. Por ejemplo, el oxígeno, el que respiramos, es O2, no es oxígeno molecular, pero no es oxígeno atómico, o sea, no nada más es un átomo, sino que son dos átomos de oxígenos unidos. Mm. Y también puede haber el ozono, que le llaman, que es el O3. Sí, aunque sean diferentes formas, en realidad eso también son elementos del oxígeno, porque solamente contienen átomos de un solo ¿Y tipo, el que sería. oxígeno solito qué es? ¿El oxígeno solito es oxígeno atómico? Se llama oxígeno atómico, exacto. Este ¿Y sería oxígeno oxígeno 2? molecular, así le llaman oxígeno molecular o diatómico. Voy a ponerle aquí Ajá. di. Este sería, a veces le llama monoatómico o simplemente atómico, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y el otro pues, sería Sí. diatómico, ¿no? Y este sería triatómico, pero digamos que muchos de estos compuestos ya tienen un nombre. Este le llaman oxígeno molecular y este le llaman ozono. Vas a ver que hay muchos compuestos que ya tienen un nombre que se llama nombre común o tradicional, ¿no? Entonces este se llama Ujú. ozono, este le llaman oxígeno molecular o diatómico y este sería oxígeno monoatómico, solamente un átomo. Pero todos estos siguen siendo el mismo elemento, que es el oxígeno, Ok. ¿sí? Y el tercero es bueno, es el Triatómico. ozono, ¿no? Ajá, se llama Triatómico. ozono y es un triatómico, tiene tres átomos de oxígeno, pero sigue siendo el mismo elemento. Ok. Sería elemento y sería el mismo elemento, lo vamos a poner aquí, Sí. ¿sí? Entonces quiere decir que todos son formas distintas del mismo elemento. Entonces, ¿cuál es la característica? Que pues todos tienen átomos iguales, o sea, son puros átomos de oxígeno, ¿no? En este caso. Ujú. Y lo que te decía del grafito, que es el carbono, al final de cuentas, puede estar en forma de grafito, puede estar en forma de diamante, ¿no? Pues ahorita hay otra que es el grafeno también. Grafeno, Ujú. Todos son carbono, ¿sí? Son elementos. solo que como una diferente composición, ¿no? Sí, digamos, fíjate, lo que pasa es que la palabra composición ya te indica que hay átomos distintos, ¿no? Entonces diría Ujú. que hay
que tienen una estructura diferente, porque en realidad tienes el mismo tipo de átomos. Son el mismo átomo, pero, o diferentes cantidades de átomos del mismo tipo, pero acomodados de una pero forma con diferente. estructura diferente, ¿no? Exacto, es que sería más bien como una estructura diferente, ¿no? Ujú. Ok, Y ahora le vas a dar la diferencia entre un compuesto. En el compuesto ya tienes átomos de diferente tipo, ajá. Es la unión de dos elementos diferentes. Ujú. Al menos diferentes, pero dos. con dos Ujú. diferentes. Exacto. Y con ello también se crean las moléculas, ¿no? Exacto. De hecho, las moléculas podrían ser elementos o átomos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este de aquí, o dos, es una molécula porque tienes dos átomos, ¿no? Ajá, ¿Sí? Pero en realidad sigue siendo sí, es una molécula, pero sigue siendo un elemento. Por eso como que hay muchas confusiones de repente porque una cosa puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Por ejemplo, aquí, una molécula, como dices tú, puede ser de un elemento, como en el caso de este oxígeno, porque son átomos iguales, pero ajá, puede ser un compuesto, si fuera, por ejemplo, imagínate que es un CO2, ¿no? ujú, Que tienes aquí un carbono y dos oxígenos alrededor. sí, Ujú. O si tienes esto, pues sería una molécula que es un compuesto. Ujú. sí, Va. O sí, depende, ¿no? A veces una molécula es compuesto o elemento, ¿no? Y digamos que los compuestos se diferencian de los elementos porque tienes ya una combinación de dos ujú, elementos o más. En este caso serían átomos de uno de carbono y otro sería de oxígeno. Entonces tienes ahí dos elementos diferentes, ujú. combinados en diferentes proporciones y eso te da un compuesto. Los elementos son los que están en forma de símbolo atómico, bueno, símbolo atómico, y los compuestos son los que son tipo fórmula, ¿no? Ujú. Pero digamos que es que también a esta cosa se le llama fórmula. O sea, este de aquí Ujú, son fórmulas, ¿no? Ujú. ajá, Digamos, una forma más sencilla de decirlo sería como que cuando tú ves la fórmula, tú notas que hay átomos de diferente tipo, ¿no? Por lo menos hay dos tipos de átomos diferentes. Y en esta otra sí, fórmula, tú nada más ves átomos de un solo tipo. Esa es la pues diferencia sigue entre siendo uno y la el otro. misma. Exacto, siguen siendo lo mismo. Entonces quiere decir que este es un elemento, mientras que este ya es un compuesto porque tiene ya átomos de carbono y átomos de oxígeno Ok, combinados, ¿no? Entonces ya tiene diferentes átomos, por lo tanto es un compuesto. Ujú. ¿Sí? Y sí, digamos que estos se pueden combinar de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser moléculas, que es una forma molecular, que tienes unión química de átomos diferentes y vas a ver que pueden dividir en unidades discretas, le llaman, o sea, que las puedes separar, ¿sí? En realidad estas unidades también pueden tener distintas interacciones, por ejemplo, un compuesto sería muy común, es el del agua, ¿no? Pero es a sí. pesar de que si tú puedes diferenciar la molécula de agua, es una molécula pequeña, pero esta puede estar combinada con otra molécula de agua o muchas moléculas, incluso pueden ser muchas. Aquí puede haber, por ejemplo, otra acá abajo, voy a poner así, ¿sí? Digamos que son moléculas discretas porque cada una la puede separar, pero generalmente interactúan, ¿no? Ujú. Todos Lo que serían llaman como puentes de que agua, hidrógeno. ¿no? Ajá, son moléculas de agua, fíjate, pero tú las puedes diferenciar, las puedes separar incluso con calentamiento, con estas, ¿no? Esta es una, Ujú, esta es otra y esta es otra, ¿no? Pero digamos que entre ellas interactúan. Entonces, digamos, lo que es la molécula de agua, las moléculas que tengan enlaces de oxígeno e hidrógeno, generalmente forman lo que llaman puentes de hidrógeno, que en realidad no es no es un enlace, pero es una interacción muy fuerte. Entonces, lo que hace es que el punto de ebullición del agua pues, es muy alto comparado con otras moléculas que son igual de pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que esta interacción entre oxígeno e hidrógeno es muy fuerte y eso provoca que necesites mucha energía para romper esa interacción y separarlas, ¿no? ujú. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo de un compuesto molecular. Y también hay Y compuestos que unos, son iónicos. Dime. Ujú. ¿me pueden poner a que como que haga un enlace, un puente de hidrógeno, un puente de agua? ¿Cómo? ¿Otra vez? Es que no te entendí. ¿Cómo se llama? ¿Puente de hidrógeno? Ah, sí, puente de hidrógeno, si quieres aquí te lo escribo. ¿Pueden preguntarme unos en el examen? Pues, quién sabe, es que los globos como que varían mucho, ¿no? Pero más o menos te tienes que acordarte que el puente de hidrógeno se forma cuando tienes compuestos que tienen oxígenos y tienen hidrógenos. Ujú. Porque el oxígeno tiene tiene, digamos, una alta electronegatividad, o sea, tiene por ahí electroncillos y va a Ujú, querer jalar cosas, ¿no? Entonces va a querer agarrar la carga del hidrógeno, que generalmente es positiva.
parcialmente positivos, se dice, o sea, como que aquí en la interacción esta es positiva y este que tiene exceso de electrones es negativa, ¿no? Entonces, Sí, este de aquí, el oxígeno, va a tratar de pegarse con algo que sea eléctricamente o tenga densidad de carga eléctrica positiva. Y entonces aquí estos dos como que empiezan a interactuar. Lo que puse aquí con unas rayitas, ¿no? No es un porque el enlace, oxígeno es pero es una negativo, interacción. ¿no? Exacto, el oxígeno es negativo, tiene electrones, ¿no? Y esos electrones van a sentirse atraídos por este núcleo de los hidrógenos que están por acá, que le faltan electrones, ¿no? Ujú. Entonces, esta interacción entre carga positiva y negativa te va a generar una interacción fuerte. Y eso se llama puente de hidrógeno. En el examen, ¿cómo me podrán preguntar eso? Te podrían preguntar qué tipo de interacción hay entre las moléculas de agua, por ejemplo, ¿no? Ya Ujú. tendrías que decir que son interacciones de puente de hidrógeno y que son fuertes. O algo por el estilo te podrían preguntar. Ok, Ujú. ¿Qué es lo más común? Las moléculas de agua son algo muy, muy común que aparece, ¿no? Que te preguntan sobre esto. ¿sí? Sí. Ujú. Y Yo fíjate, tengo dudas sobre ese examen. es que varía mucho, ¿no? Supongo que va a seguir siendo. Yo me acuerdo que ese examen era como de opción múltiple, pero luego hubo un tiempo donde Sí, los cambiaban por exámenes de preguntas abiertas, ¿no? Pero creo que finalmente siguen siendo igual otra vez por preguntas de múltiple. Me opción dijeron que múltiple. va a ser a computadora en opción múltiple. Mm, ¿Y sabes, te dijeron cuántas preguntas tiene ahorita en total? No, pero yo creo que tienen como 50 quizá. Bueno, podemos hacer unos simulacros. ¿Ves que por ahí te pasé una guía? Puedo Sí, generar varios exámenes que te evalúen más o menos todos los temas que vienen ahí, ¿no? Y ya que tú practiques, ¿no? Para que veas en dónde tienes deficiencias y vayamos trabajando con sí. eso, ¿no? Y Y en la tabla porque periódica me dijeron que no me van a dar. ¿Sabe cómo va a estar eso? no te van a dar una tabla periódica, se va a ser así como a No, ciegas. Te voy a pues sí. explicar cómo más o menos cómo acordarte de la estructura, aunque no la tengas así a la vista. Te voy a explicar, nada más tienes que acordarte de algunos datos, no es necesario que te aprendas toda la tabla, solamente tienes que como que acordarte de la ubicación, por así decirlo, ¿no? Ujú. Dónde están cierto tipo de compuestos, perdón, de elementos, en qué columna, ¿no? Que le llaman grupos. Aunque te acuerdes Sí, de eso, ya con eso. Sí, generalmente no te van a preguntar así algo muy específico, ¿no? Como que el número atómico. Aunque también lo podríamos deducir más o menos. Si quieres, ahorita te voy a enseñar cómo, más o menos cómo sacarlo deducir eso. Ajá, sí, para que por si te preguntan algo así muy y random, no me lo quieren dar. ajá, o que puedas descartar entre las opciones que tienes, ¿no? Para que sepas cómo descartar cuáles no son y ya te quedas con la más probable, ¿no? La respuesta más probable. Porque sí está muy difícil aprenderte, memorizarte toda la tabla, todos los números atómicos y sí es muy Sí, complicado, ¿no? Entonces ya hay unos truquillos para que más o menos te acuerdes dónde podría estar el elemento, en qué grupo, en qué periodo y así, ya con eso tú ya sí, te das una idea, ¿no? Y sin tener que memorizar tantas cosas, ¿no? Porque sí es un montón, ¿va? sí, ¿Te parece? sí. Entonces, te digo, continuamos. Hay unos hay compuestos que se llaman iónicos, ¿no? Generalmente tienes átomos, tienen una diferencia de electronegatividad, que sería como la tendencia a atrapar electrones, que son muy diferentes esos dos. Entonces, por ejemplo, son átomos que están en extremos. De hecho, aquí sí te voy a enseñar la tabla para que la veas. Está por acá. Sí, mira, son estas. Fíjate qué forma tiene. Si ves que aquí hay como un hueco, no hay una zona hueca desde acá, todo esto, ¿no? Y aquí no hay nada. Luego aquí tienes estos de aquí, le llaman grupo uno, ¿no? Ujú. Este de aquí es el grupo uno, grupo 2 y aquí ves que les ponen numeritos, ¿no? Hasta el 17. Sí, Sí, los de aquí, si te das cuenta, todos estos tienen una característica, que generalmente tienen esta carga que es más uno, ¿no? Son cationes, sí, ¿sí? Eso significa que en su configuración electrónica, este de aquí le llaman periodo, el horizontal. sí, son grupos y periodos. Ah, exacto, Los de horizontal son periodos y los verticales son son grupos, grupos. exactamente. Y entonces fíjate, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo sabemos que todos estos son más uno? Porque en su configuración electrónica, que es una representación de cómo se acomodan sus electrones, ¿no? Los orbitales y eso. Mm. Los de aquí, estos que están aquí arriba, le voy a poner aquí de otro color. Estos, ¿sí? Sería el grupo que tiene configuración, le llaman Ese, Sharp. sí.
En la valencia, digamos, los electrones de valencia, que serían los electrones que están más externos, más afuera del... En realidad no es así exactamente, pero puedes imaginártelo como si fueran planetas, ¿no? No funciona así, pero digamos que es una representación sencilla, ¿no? Tienes aquí Mm, como el núcleo y alrededor tienes los electrones, ¿no? Así es como más o menos la mayoría nos imaginamos que funciona, ¿no? ¿Mm? Aquí sí. tienes a los electrones. Y a los electrones que están en las capas más externas les llaman capa de valencia. Son los que estén más afuera, ¿no? Ujú, Capa de valencia, ¿qué es? Pues es los electrones más externos del átomo, ¿no? Los que están más afuera, más lejos, ¿no? Del sí. núcleo. Y entonces, como dices esto, estos de aquí tienen la característica de que terminan, su configuración electrónica o la capa de valencias termina con 1s, por eso todos son del grupo S, y terminan con un electrón. ¿No es la ¿Mm? configuración tónica del H, bueno, de hidrógeno es 1s2? No, acuérdate que este nada más tiene un solo electrón. Fíjate, hay Es algo que que le con llaman, es que una maestra ajá, me puso un S2. mm, sería un hidruro, pero sería, fíjate, un S2 para que fuera de un hidrógeno, tendría que tener un electrón extra. ¿Sí lo ves? Cuando el Sí, átomo no tiene nada arriba, aunque no lo pongan, es como si tuvieras un cero. Quiere decir que este es neutro. ¿Qué significa que sea neutro? Quiere decir que el número atómico, que generalmente lo ponen como Z, es igual al número de, en realidad es el número de protones, pero para que sea neutro tiene que ser igual también al número de electrones, ¿sí? sí, Pues por ejemplo, el número atómico del hidrógeno sería uno. Quiere decir que contiene un protón, que tiene carga positiva, y tiene un electrón, ¿sí? Entonces, sí. uno es positivo, el otro negativo, si lo sumas te da cero. Entonces, pues, quiere decir que este es electrónicamente neutro. ¿Sí? Este no tiene carga. Pero si tú le agregas una carga, o sea, le agregas un electrón, entonces quiere decir que ahora ya tienes... Z sigue siendo el mismo, sigue siendo uno. O sea, el número atómico no cambia. El número atómico te dice qué elemento es. Lo que sí puede cambiar es la cantidad de protones y de electrones, ¿no? Bueno, los protones tienen que coincidir a fuerzas, pero lo que sí puede cambiar sería la cantidad de electrones. Antes tenías uno, y si yo le agrego otro, voy a tener dos. Entonces, si te das cuenta, va a ser uno menos dos, te va a quedar menos uno la carga, ¿no? Sí. Sí. Y entonces quiere decir que este de aquí no va a tener esa configuración que ya tenías acá de 1s1, sino que va a tener una configuración de 1s1 más otro electrón sería 1s2. Pero si te Y fijas, si en examen me preguntaran eso de cuál es la configuración electrónica del hidrógeno, solo pongo 1s1. sí, exacto. Si te piden la de hidrógeno sin nada, sin carga, es 1s1. Ujú, Es que sí me acuerdo. Es que todo, sí sé sacar la configuración tónica, ujú, porque hace un mes, después ya pasó un mes, estuve en unas clases sobre justamente sobre esto. Bueno, estuve en el anglo español, ujú, que su curso de verano era de eso. ujú. Sí, pero fíjate, ahí nada más te faltó que te dijeran eso, ¿no? Que depende si no tiene carga, si no hay Sí, nada, sí. entonces es la configuración, se llama estado basal, así como está, es ¿no? Ajá, Pero porque si los tiene iba ya carga, ya resolviendo. no. Ajá, fíjate, pero Es si que los tiene iba carga, le ajá, agregas. Sí, dime. Ujú. es, es que los iba resolviendo y ya cuando acabé iba a comparar con los resultados, pero la de hidrógeno me ponía que era 1s2. Y yo, ¿cómo? No, es uno s uno, a menos que sea un hidruro que es de aquí. Quiere decir que ganó una carga negativa. O sea, agarró un electrón extra de algún otro átomo y entonces quedó con un S2. Pero digamos que eso no es el mismo hidrógeno, ¿no? No es el hidrógeno solito, sino que es un hidruro. Se llama anión porque tiene carga negativa, ¿sí? Y también podríamos Ajá, tener, por ejemplo, que este hidrógeno no se quedara así, sino que se quedara con una carga positiva, ¿no? Este sí. de aquí es un catión, un anión, perdón, lo voy a poner aquí, anión, y Catión este es es un una carga catión, positiva y un anión es una carga negativa, ¿no? así es. Entonces, fíjate, este de aquí quiere decir que antes era neutro, tenía un electrón, pero si ya no tiene, ya tiene carga positiva, quiere decir que perdió su electrón. Entonces aquí, pues aunque se vea extraño, la configuración sería uno s cero, ¿no? Porque ya no hay nada. Sí, Ya nada más tienes el puro núcleo del hidrógeno. Esto por eso le llaman protones también, porque no tienes ya electrones alrededor, ya no tienes el puro cascarón, el centro, ¿no? El puro protón.
Solamente tienes el núcleo, ya no hay nada alrededor. Por eso le llaman le llaman, de repente le vas a ver que le llaman protón, porque ya perdió el electrón que tenía. Tú ya nada más te queda la carga del núcleo, que es positiva. Por eso queda H más. Entonces, te fijas, eso es lo que haría que cambie tu configuración electrónica. La original era 1s1, que es la que te decía. De hecho, ni la escribí. Es la original sería 1s1. Si gana un electrón sería 1s2 y si pierde un electrón sería 1s0. ¿Sí? Entonces, la diferencia en la configuración electrónica de un anión, un catión y la forma normal, ¿no? El átomo neutro, sin carga. Ujú. Pues sí, tenías razón tú, era 1s1, a menos que te dijera que era un anión o un cation, entonces ya cambiaría la configuración electrónica, pero si no, tendría que haber sido 1s1. De hecho, todos estos de aquí, de esta primera familia, de este primer grupo, todos terminan con S1. Este de acá, si te das cuenta, el litio, tiene 1, 2, ¿no? Sí. Ujú. Aquí es 1, 2, aquí faltó uno, ese es el 3, ¿no? El 4, 5, 6, 7, 8, 9, si aquí falta uno, ¿qué es dónde es el? Es el helio, falta por ahí, ¿no? Debería estar por aquí. Se lo mucharon. Mm, Si lo quitaron, si te das cuenta, falta uno, ¿no? Porque dije, está rara esta sí, cosa. Está el helio. El helio, pues era 1s2, ¿sí lo ves? sí. Mientras, o sea, si te pusieron que era 1s2, en realidad yo creo que o una de dos, o se equivocaron, o les faltó que el helio, pues es He. A lo mejor se les Ujú. olvidó poner la E. Y ya con eso, pues es otro, ¿no? Y es el helio, es 1s2. Yo creo que debe haber sido un error de dedo, ¿no? De que les faltó una letra. Yo Lo creo. revisaron, y entonces por eso era 1s2. Fíjate, el litio Sí. tiene 3 electrones. Si te das cuenta aquí la misma tabla te está diciendo cuántos electrones hay, por eso no te la quieren dar. Porque si yo te pregunto la configuración del cobre, no te la tienes que aprender ni nada. O sea, ni siquiera tienes que acordarte de la regla de la segunda. Simplemente sería 1s1, 1s2, luego 2s2, y estos de acá, estos de este bloque de acá, le voy a poner otro color. Fíjate, este bloque de acá, Ujú. estos de aquí, todos estos, tienen configuración P, ¿sí? Ve. Ujú. Entonces sería P, y aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Este sería P6. 5, 4, 3, 2. Si todos estos de aquí tienen configuración P, todos los de aquí del primero tienen configuración S. Ujú. Ok. Y los de aquí en medio serían que tienen configuración D. Entonces, en su capa de valencia, aquí está acá, ¿sí? Estos terminan con configuración D. Ujú. Y abajo están Sí. los bueno, de hecho, por aquí hay unos aquí creo que en este está medio fea esta tabla. Por aquí hay uno que, no sé si está en tu tabla periódica, que hay unos desde aquí, creo que eran estos de aquí abajo, que están en el grupo F, ¿no? Que están lo que llaman tierras raras y eso. Sí. Bueno, aquí, digamos, para no confundirte demasiado, pues aquí supongo que todos estos de aquí son D, ¿sí? Hay unos que son tierras raras y llegan hasta F, ¿no? Por eso generalmente en la tabla vas a ver que los separan abajo. Si aparecen por aquí en medio, pues los separan para que se diferencie de los que tienen configuración en la capa de valencia de tipo D, los tipo P, y esos serían tipo S. De hecho, también estos de acá, si te fijas. Sí. ¿Sí? Nada más que los primeros serían S1, estos de acá, el segundo serían S2. Ujú. Sí. Es que esta tabla está medio extraña, creo que, aunque la acomodaron raro. Vamos a ver si hay otro por acá o ya. Está. Mira, generalmente es así como que te tienes que correr de esto, ¿no? De la estructura Ya. básica. La otra está rara porque no debería dar 6. Fíjate, estos de aquí, este de aquí, termina en Ujú. configuración S1. Este de aquí termina en configuración S2. Todos estos de aquí son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdate que a este le caben hasta 10, ¿no? Sí. Una Ujú. pregunta, ¿por qué el número de oxidación de litio es uno y termina en, bueno, es que termina en 2s1? Ah, sí, te lo explico. No, déjame, le pongo aquí también P.
Esos serían los P. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la otra tabla de arriba está medio extraña, ¿no? No sé por qué como que la pusieron extraña. Porque aquí debe haber 6 si te das cuenta. Aquí nada más hay 3, 4, 5. Falta una columna. Pero bueno, quién sabe qué hicieron ahí. No lo entiendo bien, pero este es el bosquejo y digamos que esta es la correcta. Esta es la forma correcta, ¿no? Y Ok, lo que me preguntas tú entonces, es, ¿sí? Dime. el grupo uno y 2 son puro S, del Ujú. 3 al 12 son Ds y Sí, del 13 al 18 son Ps. así es. Y digamos la posición te indica cuántos electrones hay en la última capa de valencia. Por ejemplo, los Sí, que están en el grupo uno terminan con S1, los que están en el grupo 2 terminan con S2, los que están en el 3 terminan con D1, los que están en el 4 con D2, 3, así hasta que llegas al 12 termina con D10. ¿Sí? Y sí, los que están en el grupo 13 terminan con P1, los de 14 en P2, los del 15 con P3, P4, P5 y P6. ¿Sí ves? sí. Con eso, nada más con ver en qué grupo está, pues sabrías en qué configuración electrónica terminan. Y ya no necesitarías saber lo demás, porque eso es lo que llaman el kernel, que es la configuración del último gas noble. Y luego le agregan algo, ¿no? Por ejemplo, que termine en S1, ¿no? Entonces, con, Sí, con que tú veas en qué grupo queda, tú ya sabrías esta. Y ya con eso tú, aunque te pusieran varias opciones, aquí, no sé, Z, vamos a inventarle cosas, ¿no? Y aquí, Y, no importa que no sepas ni qué son kernel, ni qué son con que veas nada más dónde termina, tú ya sabrías si es el átomo correcto o no. Si te dicen, por ejemplo, la del aluminio, ¿no? Tendrías que ver dónde quedaría. Porque sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Serían dos, sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anda por acá, ¿no? Tendrías que ver en qué columna queda y ya con eso tú sabrías en qué configuración termina, ¿no? Si se terminara por aquí, sabrías que termina con P1, ¿no? Si sí. terminara por acá, sabrías que termina en P2. Si termina aquí, tú sabrías que termina con P6. Y ya con eso tú podrías descartar todas las otras opciones y nada más con que sepas ese detalle, tú ya sabes la configuración, cuál es la correcta y cuál de las demás es incorrecta. Pues por eso no te quieren dar Ok. tabla, porque tú ya con eso sabrías todo, ¿no? Sin tener que aprenderte absolutamente todo, tantas cosas. Y lo que ¿Cómo? me preguntabas, ¿sí? Si te dieran la tabla periódica, con esto que te estoy diciendo, tú ya sabrías la configuración electrónica y podrías descartar las opciones que son incorrectas. Así de a Ah, puro ojito, ¿no? Aunque no pero, te o sea, supieras toda la configuración completa. Dime. ¿cree que no me quieren dar la tabla periódica solo por la configuración electrónica? Es que deberían, ¿sabes qué? Yo siento que sí deberían darte, porque si quieren que hagas algún cálculo, te tendrían que dar algo para que te acuerdes, ¿no? Por ejemplo, de la masa molar y eso. Necesitas conocer la masa atómica. No, te voy a enseñar Es los que más sí, básicos, ¿no? Para que sepas lo que es más común que te pongan, para que te sepas por lo menos esos de memoria. Pero sí, o sea, siento que está mal, ¿no? Que no te den una tabla periódica, porque sí, es que me dijeron, es que me mandaron pues como lo que le mandé ujú, y decía que no puedo usar ni calculadora, ni hojas, ni un ujú, formulario. Dije, pues sí, cómo, y la tabla periódica y les marqué y me dijeron que no me van a dar nada. Solo me van a dar ujú, una hoja en blanco y un lápiz para escribir. ujú. Sí, No es me que van es a dar como tabla que periódica. están obligándote a memorizar muchas Ujú. cosas. Y siento que no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que ver si entiendes los conceptos, ¿no? Si eres bueno para memorizar, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, sí, como que no se me hace muy didáctico eso. Pero, pues ojalá que sí te dejen, ¿no? Pero de todas maneras te voy a preparar por si no te dejan sacar nada, que puedas intuir de dónde sale todo, ¿no? Ya no tengas que memorizar mucho. Que sí es bastante información como para estarla memorizando. Lo sí. importante es entenderlo, ¿no? Y la pregunta que me dijiste ahorita, ¿cuál era del litio? ¿De cuál me estabas diciendo? De litio, es que dice Ajá. que su número de oxidación es 1, Ujú, pero si saca la configuración electrónica es 1S2, 1S1, 2S1. ajá. Es uno S2, 2S1. Fíjate, ¿por qué es 2? Porque está en el periodo 2, acuérdate, ¿no? Es el Sí, uno, el 2, el 3, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? sí, El 4, el 3, perdón, aquí me equivoqué. O sea, el 7 es el más bajo, ¿no? Sería el uno, ese sería el 2,
3, 4, 5, 6, 7. Se llaman periodos, pero también coinciden con el número atómico n, el número cuántico, perdón. ¿Sí? Este Ujú. sería n. Y fíjate, me preguntabas que por qué este tiene carga más uno, ¿no? Sí. Ujú. Configuración es 1s2, 2s1. Eso tiene que ver con la forma del catión más estable que hay, que sería el litio, más uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta forma, fíjate, este electrón, imagínate, lo voy a dibujar así como si fueran planetas. En realidad no funciona así, pero te da una idea, ¿no? Este sería el litio, lo voy a escribir mejor, porque parece que es un H. Tenemos una representación. Entonces, imagínate que aquí tienes, en el siguiente nivel, tienes dos electrones que son el S1 y S2, ¿no? Y en el siguiente nivel, Sí, este sería n igual a uno. En el siguiente nivel, que es n igual a 2, tienes un electrón aquí. ¿Lo ves? Y entonces, ¿qué, sí, qué significa que tengas ahí un litio con carga positiva? Lo que significa es que te está diciendo que es muy fácil quitarle este electrón, ¿sí? Es muy fácil que este electrón se sí, salga, ya sea que llegue otro átomo y se lo robe. Generalmente un átomo del grupo que está acá, de de los halógenos, ¿no? Que están de este lado. Ah, ya vi qué pasa. Aquí se desamocharon los 18, ¿no? Aquí faltan los átomos que son los gases nobles, ¿no? De hecho, aquí este helio debe estar acá. Lo escribí mal. Por eso no cuadraba. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, falta uno, que serían los gases nobles. Esta tabla está mal hecha. Esto viene en una guía ahí de la UNAM. Tiene errores, ya me di cuenta. Pero bueno, entonces el punto es este. Aquí lo que te está diciendo esta tabla periódica es que es posible que tengas litio con carga más uno, porque es fácil quitar este electrón. Lo quitas y entonces ya te va a quedar una configuración de 1s2, ¿sí? Porque ya quitaste un sí electrón, es. ¿sí? Entonces eso es lo que significa. No quiere decir que tengas este litio más uno, sino que puedes, si tú quitas un electrón, puedes tener un catión. Digamos que sería un catión probable, que sería el más probable, el más común, sería Li más uno. Porque ya quitarle otro de los electrones a una capa más interna ya requiere mucha más energía. Ujú. Entonces, la más común es que le puedas quitar nada más uno. Por eso tienes un catión más uno. Quiere decir que perdió un electrón. ¿Sí? La Sí, diferencia con el berilio, por ejemplo, que tiene dos electrones en su capa de valencia, es que puedes quitar uno primero y después quitar el otro, ¿no? Por eso te dice que puedes formar un catión con dos cargas positivas, quitando los dos electrones de la última capa, que es la capa de valencia. Ujú. Igual el calcio, si te fijas. ¿Sí? ok, ¿Hasta ahí más o menos? sí, Va. ¿Sí? Y lo que te decía, por ejemplo, si agarramos este aluminio, ¿sí? Podríamos sacar su configuración electrónica. ¿Cuál sería? Pues empezarías con un 1, que es el nivel S1, mm, S2. Es como si fuera recorriendo toda la tabla hasta llegar al elemento, ¿no? Sería 1, S1, 1, S2. ¿Dónde lo puedo poner? Lo voy a poner aquí abajo. Es con 1, S1, 1, S2, ¿no? Que se completa. Y ya brincas al siguiente renglón, que sería estar aquí. Y aquí empiezas con 2, S2. Luego te mueves aquí, todo esto, hasta que llegas aquí. Y aquí tienes a dos p 1, 2, seis 3, 2p6 exactamente. Y ahí ya completaste 10, ¿no? Y te faltan 3, ¿no? Entonces brincas al siguiente nivel, que sería el 3, y ahora vas con 3 s 2. 3s2 y ya completaste, ¿no? Y ya te vas al aluminio y ya sabes que sería 3p1. ¿Ya viste? Entonces, si te dan una tabla, sale esto fácil, así a ojito, nada más tienes que ir contando, ¿no? Y bien, acordándote del nivel, y de acá están los O sea, S, y acá están los P y los D. Ajá, dime. dije a ver si entendí. Entonces, el último número que quede va a ser como el de la carga. El último número que quede, ¿a qué te refieres? ¿A este de O sea, ese tres p uno, uno? ajá, Ujú. Este va a tres ser p como el uno. del aluminio. Sí, se llama capa de valencia este de aquí. Ah, capa de valencia. Ujú. Y lo Es mismo la sería capa más como externa. con el boro o el carbono. Sí, puedes usar lo mismo que te Ok. enseñé ahorita, lo puedes usar para cualquier átomo.
Ya los que se complican son los que son F, ¿no? Porque serían tener que contar todo esto y aparte ya esos los ponen abajo, ¿no? En la tabla periódica. Pero digamos que hasta como para el 4 o hasta el 5, el nivel 5, el periodo 5 se puede hacer este truco, ¿no? Ya con eso sacarías la configuración de cualquiera de estos. Ok, Como dicen, nada más hacia ojo, observando dónde está la posición, tú con eso podrías decir, si yo observo esta tabla periódica y veo el aluminio, yo sé que termina en 3 y en P1, ¿sí? Aunque no sí. supiera todo lo demás, aunque no supiera todo esto, yo sé en qué termina. Y muchas veces en las respuestas, con ver en qué termina, tú ya sabes qué elemento es, si está correcto o no la configuración. Porque puede ser que te pongan, por ejemplo, que termina en 3D1. Y tú dices, ¿de dónde si ese no está no están los grupos que están dentro de la configuración de capa de valencia P? ¿Sí? Entonces quiere decir que esa opción es incorrecta, ¿no? Si el aluminio te dijera y en una opción te dijera que termina en 3S3, por ejemplo, tú de entrada tú dices, pues es que aquí no están los S. Entonces eso está mal también, ¿no? Y menos que sea S3 porque a S nada más le caben dos, al orbital S, dos electrones, ¿no? Mientras que al P le caben 6, al D le caben 10, al F le caben 14. ¿Sí me explico? Sí, una pregunta. Sí. Ando viendo que hay algunos como el carbono o el nitrógeno que tienen como que más de uno. ¿Cómo va en ese caso? El nitrógeno, este de aquí. Ajá, Va, vamos a sacarlo entonces. ¿Cuál sería su configuración? Ahorita de lo que ya te enseñé, es cómo de lo sacarías. 7. Es Ajá. 1S2, 2S2, luego Ujú. S2P5, creo. Ajá, tienes No, 1S2, 2S2 y tienes ahí van 4. 2P3. 2, 5, 6, 7. Sería como 2P3, ¿no? Exacto. Acuérdate que es la posición, te dice, este sería P1, P2, P3, P4, P5, Sí. P6, y aquí les faltó lo de los gases nobles, ¿no? Ese es el que te decía que falta. Aquí falta una columna, por eso no llegamos a P6. Entonces sería 2P Mm, con 3, ¿no? ¿Sí? sí. Y entonces estos estados de oxidación que vienen aquí, más uno, de hecho dice más menos, más menos, más menos uno, más menos dos, más menos tres, y luego dice 4 y 5, ¿no? ¿Sí? Y Sí. fíjate, es este último nivel que está aquí. Es que hay compuestos que pueden perder y pueden ganar también, sobre todo los que están aquí, lo que es carbonos, nitrógeno, oxígeno, el de oxígeno, ¿no? Carbono, el boro, carbono, nitrógeno, que son los que le llaman CHOMS, ¿no? Los que generan la vida, ¿no? Esos generalmente pueden reaccionar en compuestos orgánicos, pueden tener cargas positivas o negativas, por eso es que aquí tienen más, menos, más, menos, más, menos, luego tienes 4 5. ¿De dónde salen esos? Pues imagínate, lo voy a bajar tantito acá. Con la pura configuración del último nivel energético, fíjate, si yo le quito un electrón, bueno, lo voy a dibujar primero como si fueran, igual vamos a usar el modelo como si fuera como si fueran planetas, ¿no? Tienes aquí el nitrógeno que está en el centro, que sería el núcleo, ¿no? Y alrededor le vamos a poner los electrones. Pues aquí en el primer nivel, que es S, tendrías dos electrones. En el siguiente nivel, fíjate, este es N igual a uno y este es N igual a 2. Y aquí tienes, estos se llaman orbitales, ¿no? El S Sí. y el P. Pues este modelo, digamos que simplifica y nada más vamos a suponer que están los dos orbitales están aquí juntos en este mismo nivel, ¿no? En realidad no Mm, sabemos la forma, para sacar la forma, pues ya te acuerdas que los S tienen forma como como de una esfera, así. Los P, sí. generalmente parecen como globos, ¿no? Como lóbulos, ¿sí? Los D ya Sí. tienen unas formas así. Eso tampoco, en la realidad es como una dona, ¿no? En realidad no es real. Todo esto es una representación matemática. Esta es la forma que tiene la solución de una ecuación, la ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Ujú. Entonces, a pesar de que nos han dicho que tiene esta forma, en realidad también esto es como una ilusión, ¿no? Es una fantasía, tampoco es real. O sea, en realidad nadie ha visto cómo se ve eso, ¿no? Y se puede ver. Todo se ve así No, como pero un como que masacote se de hicieron, electrones. como que lo Ujú. imaginaron, ¿no? Sí, esta es la región de solución, por así decir. Cuando tú resuelves las ecuaciones, obtienes una forma como esta, una función que te dice, se llama densidad de probabilidad. La probabilidad de donde encontrar electrones es más probable aquí dentro de esta región, ¿no? Igual Sí. acá en el D. Dependiendo del orbital, tiene una cierta probabilidad.
Entonces, digamos, aquí vamos a simplificarlo más, en lugar de poner orbitales, vamos a poner que están aquí como si fueran planetas, aquí están todos estos como si fueran asteroides, ¿no? Aquí los electrones. Tiene cinco. Nos tienes uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos a poner así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quito aquí este electrón se lo quito, ¿qué ocurre? Que entonces me va a quedar una carga de más uno, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque antes tenías un átomo neutro, tenía la misma cantidad de cargas positivas y negativas, eran siete positivas, siete negativas. Pero si le quitas uno, ya tienes siete positivas y seis negativas, entonces te sobra una carga positiva. Entonces de ahí sale el más uno que ves arriba. ¿Sí lo ves? Sí, Ahora, si le quito dos, le quito estos dos, ¿qué carga va a tener? este, Te recuerdo que más dos, em, ¿no? sí, ¿Sí? Nada más tienes que acordarte cuántos electrones, los electrones son negativos. Entonces, si le quitas un negativo, te queda sí, más uno, ¿no? Si le quitas dos cargas negativas, te queda dos veces positiva, ¿no? Y así. sí. Muy simple. Si le quitas tres, te va a quedar más tres. Si le quitaras cuatro, De los cuatro te queda más cuatro. ajá, y si le quitas ya todos los electrones del último nivel, pues te va a Entonces te quedar más queda más cinco, cinco. ¿sí? Algo Y así cuando me pueden dice, llegar a preguntar. no, pero conviene que tengas la idea, la noción, ¿no? ¿Te acuerdas? De que quitando electrones, el átomo va quedando positivo, cada vez más positivo. Y lo contrario, si yo agarro un electrón de otro elemento y se lo aviento aquí, se lo meto, o sea, o este lo gana, entonces lo que va a ocurrir es que si yo agarro un electrón de fuera y lo meto aquí adentro, ¿qué carga va a tener esto? Positiva No, pero o acuérdate, el negativa, electrón ¿no? negativo, ajá, exacto, Negativa. te va a quedar menos uno. ¿Sí te das cuenta? De ahí sale el menos uno, menos tres, y eso, ¿no? Que aparece arriba, menos uno, menos dos, menos tres, ¿no? Que sí que puede ganar Ok. electrones, pero generalmente donde ocurre eso, en compuestos que se llaman de coordinación. Son Mm, compuestos donde tienes un átomo central y alrededor le pegas varias cosas. Sí, digamos que sería un poquito mm, más avanzado, ya es como química inorgánica ya de licenciatura, ¿no? Que eso ya no creo que te pregunten, porque pues, estás en bachillerato, ¿no? Pero de ahí sí. saliera, no quiero como que tenga la idea de, ¿de dónde salió este menos uno? Porque el elemento ganó un electrón de otro elemento, ¿no? Otro elemento llegó y le cedió su electrón, ¿sí? Que es Sí. lo que le llaman las estructuras de Lewis, ¿no? Que es donde ves cómo se comparten los electrones en un compuesto, en una molécula. Ya. Sería como un poquito más avanzado, ¿no? Pero pues, con eso ya tienes una noción, ya entiendes por qué algunos tienen más uno, menos uno y así, ¿no? Ya no se ve Sí. tan como arbitrario, ¿no? Como que no tienes que memorizar tanto. Ya tienes que acordarte, pues puede ser hasta 5 porque le puedo quitar hasta 5 electrones, ¿no? Y puede ser negativos porque le puedo ir agregando electrones. Y aquí acuérdate que hay lo que llaman que es lo de la estabilidad, ¿no? Que todos los compuestos, en los compuestos, cada uno de los átomos tiende a querer completar su octeto, ¿no? Completar 8 electrones en su capa de valencia, que es esta última capa. Nos trata de agarrar, por ejemplo, fíjate, este de aquí, ¿estás de acuerdo que vimos que al fin, en la última capa de valencia, así normal, si fuera el nitrógeno así es como está, neutro, ¿cuántos electrones tiene alrededor en esta última capa? En- En el último nivel, todos los electrones que están en el nivel dos s 2 y 2p3 son 5, ¿no? Sí. ¿Sí? Quiere decir que tienes en tu última capa tienes 5 electrones. Y generalmente en la última capa los átomos tienden a buscar tener Más electrones. 3, 4, 5. Tratan de completar 8. O sea, aquí te le sobran 5, ¿no? Entonces te va a querer agarrar 3 electrones de otro para que te den 8. Entonces por eso te dice que aquí es menos uno. Si le metes otro electrón, o sea, un electrón te va a quedar menos uno. Si le metes otro electrón te va a quedar menos 2. Y si le metes otro tercero te va a quedar menos 3. De ello es que salen los de allá arriba, ¿no? Es Sí. porque cuando forman un compuesto generalmente tienen esa tendencia de tratar de completar 8 en su último nivel. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues digo, bueno, si tengo 5 es más fácil que le robe 3 a otro a que ese otro me quite 5, ¿no? Sí. Eso va a ocurrir solamente si llega otro átomo más electronegativo y se los quite la fuerza, ¿no? Se los lleva. Ujú. Esto lo Si te explican das como cuenta. con los orbitales, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, cuando llegues, no sé qué vayas a estudiar después, no sé qué quieras. ¿Qué quieres estudiar después? Una ingeniería pues en finanzas. Bueno, yo no a ver esto.
Pero digamos que lo que me estás diciendo se llama hibridación. O sea, cuando agarras dos orbitales de diferente especie, como este, un S con un P, los combinas. Generalmente esto parecen compuestos que son orgánicos, ¿no? Como el metano. Y hay Sí. hibridaciones, ¿no? SP. Se le hibrida uno con uno de EO, estos, o con dos, o con tres, ¿no? espere. Ujú. Ya, ya volví. Es que mi mamá entró por algo. Ya, profe. Volví. ¿Ya? ¿Ya quedó? Profe. ¿Sí, sí me escuchas? Sí. Va. Fíjate, ya quedó. Entonces, más o menos para que tengas la noción, ¿no? Como que estoy, a lo mejor estoy bombardeando de muchos conceptos, pero para que tengas la noción de cómo funciona, ¿no? Por si te preguntan cualquier cosa random, tienes una idea, ¿no? De cómo funciona. De ahí salen esos Ujú. numeritos, ¿no? Más, menos. Depende. Si tu compuesto pierde electrones, entonces queda positivo, más positivo. Ajá. Mientras que si gana electrones para formar enlaces, entonces Pues se vuelve más negativo, ¿no? se vuelve más negativo, exacto. De ahí salen esos numeritos. Y ya no se ve tan arbitrario, ¿no? Porque tú lo ves primero así y dices, quién sabe por qué están tantas cosas ahí, ¿no? Ya Sí. cuando analizas, ya ves por qué. Tiene una cierta lógica, que es la que falta que expliquen. Muchas veces no te explican la lógica de todo esto y pues eso no se lo aprende de memoria y nunca le entiende, ¿no? Se vuelve como tedioso estudiar algo que no entiendes, ¿no? Que no Sí. se entiende de dónde sale. Y ahora sí que es porque muchas veces los mismos profesores pues, ni ellos saben de dónde sale, ¿no? Mm, Tantas cosas que solamente alguien que ya es experto, o sea, que ya tiene licenciatura, a veces hasta la maestría no le entiendes bien y ya en el doctorado como que algo ocurre y dices, ya, ahora ya sé de ya dónde lo sale entendí. todo esto, ¿no? Ujú. Pero muchos años después, ¿no? Y mucha gente no llega hasta ese nivel de estudios, entonces muchas veces ellos tampoco no quieren aceptar que no saben de dónde sale y no lo investigan. Simplemente como que te humillan o te dicen, te hacen como que evites preguntar, ¿no? Para no Ujú. exhibirse. Pero pues siento que eso está mal, porque si yo no sé algo, te voy a decir, no, pues no sé, lo voy a investigar, ¿no? O qué curioso, ¿no? Nunca había pensado en eso. Y así hay Sí. muchas cositas así. Si te das cuenta, aquí ya descubriste, ¿no? Porque salían, algunos tienen más menos y tienen un montón de numeritos, ¿no? Y es por esto. El nitrógeno es un buen ejemplo porque tiene todas las combinaciones que hay, ¿no? Tanto positivas como negativas. Y dependiendo de contra qué átomo lo combines para formar un compuesto, pues va a tener diferente estado de oxidación, ya sea negativo o positivo. Pero digo, como tú vas a estudiar otra cosa que no tiene que ver con química, pues ya te salvaste de eso, ¿no? Eso es como química inorgánica y química orgánica, ya más avanzado. Sí. Ujú. Yo nunca entendí eso. ¿Eso van a preguntar en el examen, la química inorgánica y la química orgánica? No, no creo, porque esa es química 3, es un Sí. poquito más básico, ¿no? No, Es no que te a mí, deben preguntar cosas muy es complicadas. que a mí Ujú. sí es que en la escuela en la que yo iba, a mí sí me enseñaron eso, pero nunca le entendí. Sí. Y igual no te explicaron Ujú. tan a detalle, ¿no? Pues, Bueno, es que también mi profe era muy malo, la verdad. Solo entraba, nos dejaba, no explicaba, solo explicaba como lo que a él le interesaba, ujú. Y ya. dejaba ejercicios y se iba del salón. Y no, es No que explicó no, nada. no tienen didáctica, les falta mucho. Que para enseñar esto sí tienes que tener mucha como creatividad, porque no está tan fácil, si te das cuenta, ¿no? Hay Ujú. muchas cosas que te dije ahí que en realidad no funcionan así, pero es la forma más sencilla como de visualizarlo, ¿no? Porque obviamente Mm, un átomo no es como si fuera un planeta y sus orbitales ni nada de eso, ¿no? Es otra cosa muy diferente, pero la forma más sencilla de entenderlo es usando esto, ¿no? Como un modelo, es una especie de modelo planetario, ¿no? Sí. Y entonces sí. fíjate, aquí apenas estábamos metidos ahorita en los elementos y compuestos, ¿no? Y ves que salió todo lo de la tabla periódica, pero ya aprovechamos para ver eso, lo de la estructura atómica, lo de la configuración electrónica, que ya viste más o menos cómo funciona, ¿sí? Ahorita vamos a ver Sí. ahorita lo de las mezclas, porque para que te aprendas a diferenciarlas, ¿no? Pues te ponen ahí alguna combinación de... Las mezclas, a ver, Ujú. sé que hay Sí, dos, dime. heterogéneas y homogéneas. Exacto, ujú, son esas que están Sé que aquí. las homogéneas son aquellas que, bueno, sus componentes están uniformemente distribuidos y que no se ven. Tú ves, fíjate, es más fácil que lo visualices así, mira. Las homogéneas, tú ves una sola fase. ¿Qué quiere decir que sea una Mm, sola fase? Que tú ves como si fuera una sola sustancia. O sea, tú no. una sola Si tú cosa. agarras agua, una sola Mm, cosa. Si tú tienes aquí un recipiente con agua y sal,
Y sal, pues sabes que Solo es veo cloruro de como, sodio, ¿no? ajá, Solo ves nada más como si hubiera pura agua, ¿no? Tú no sabes, si no lo pruebas o no haces algún experimento, tú no sabrías que hay sal. ¿Por qué? Porque la ujú. sal está disuelta, ¿no? Entonces O se sea, combinan y forman una mezcla ya entendí. homogénea. Y Ujú. la heterogeneidad son los componentes que sí se ven. O sea, como la Ajá, ensalada que se ve como que toda la exacto. lechuga, todo el mango. Exactamente. Ahí ves como Y, que dos fases al menos, ¿no? Ves una que y tiene la aquí algo. homogénea Ujú. sería como la pintura, que solo ves una fase, Sí, lo que pasa es que pero no ahí llevas todo lo que ve. las pinturas se llaman coloides porque en realidad son fases, sería una mezcla heterogénea, pero le agregan un compuesto que lo que hace es dispersar las partículas para que visualmente tú no veas la diferencia. Entonces, como forzar un sistema que es heterogéneo a que a que parezca homogéneo. Eso es lo que ocurre en las pinturas. Tienes alguna sustancia que se llama tensoactivo. Imagínate como el jabón, el detergente. Lo agregas y al mezclarlo, lo que ocurre es que ya parece que es una sola fase, pero en realidad eran dos, era una fase que le llaman acuosa, la que contiene agua, y una fase oleosa, que contiene aceite. Entonces, ¿estás de acuerdo que normalmente el agua y el aceite se separan en dos fases, ¿no? Es una Sí. mezcla heterogénea, pero si agregas un compuesto que se llama tensoactivo, te hace que se disperse y parezca que es una sola fase, pero en realidad son dos, nada más que no se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Entonces es lo que llaman coloide. Por ahí vas a, no sé si has visto unos videos en YouTube donde le ponen una lámpara. La forma de diferenciar si es un coloide o es una mezcla homogénea, una disolución, es que tú le pasas un haz de luz, por ejemplo, con una lámpara o un rayo láser, y entonces si ves que empieza a rebotar la luz adentro, quiere decir que es un coloide. Si pasa directamente, entonces es una disolución, es una mezcla homogénea, ¿sí? Por el tamaño Ok, de partícula. Pero digamos que eso es más avanzado, ¿no? Si te fijas, casi todos te dicen nada más hay dos, ¿no? O homogénea y heterogénea. Pero sí, hay un intermedio que es un coloide, es coloide. una mezcla heterogénea, una fase oleosa, una que tiene agua y una que tiene aceite, y que están con una sustancia que hace que se dispersen, pero no deja de Ujú. ser una mezcla heterogénea, nada más que está dispersada, se llama coloide. Sí, Ujú. espérame, Dido. Sí, Ya volví. Perdón. ¿listo? Sí. Aquí no sé si tengas alguna pregunta o duda, ¿Lo de las mezclas? No. ¿no? Porque no creo que me pregunten la otra, porque en la guía que tenía que me habían enseñado solo venía la homogénea y la heterogénea, no la de en medio. Sí, sí, de hecho lo que te decía, ¿no? Pero como me preguntaste, ¿no? De ese tipo de mezclas, digamos que es un intermedio. En realidad es una mezcla heterogénea, pero con una sustancia que hace que se disperse y parezca homogénea, pero no es homogénea. Es un coloide, así le llaman. Por el tamaño de partícula. Ah, Ujú. Eso es lo que se usa mucho en la industria. Casi todo lo que
Vas a ver, por ejemplo, en las mayonesas es un coloide. En realidad es una mezcla heterogénea, pero con un compuesto que hace que se disperse, ¿no? Y así muchas cosas que comemos generalmente son coloides, ¿no? No son, no caen caen más bien en una mezcla heterogénea, pero con un compuesto que hace que se dispersen. Y nosotros nos damos cuenta que se echó a perder cuando se separan, ¿no? Que es una mezcla, se forma otra vez la mezcla heterogénea. Te das cuenta que se descompone, por ejemplo, un yogur, porque ves que se empieza a separar en dos fases, ¿no? Y eso que sí que ya caducó. Ese tipo de cosas. Generalmente muchos compuestos de la industria alimentaria, cosméticos, de las pinturas, ¿no? Recubrimientos, todos son coloides, que es una mezcla heterogénea que se dispersa de tal manera que parece homogénea, pero no lo es. Hay muchas cosillas así, como más Ujú. avanzadas, ¿no? Más Sí, curiosas. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, fíjate aquí, ¿cuáles son las características de cómo puedes diferenciar? Porque fíjate, bueno, ya vemos la diferencia entre elemento y compuesto, ¿no? Que sí, el compuesto contiene átomos de diferente tipo, al menos dos diferentes, ¿no? Mientras que la mezcla, muchos los confunden con los compuestos porque dicen es que también son complicadas, ¿no? Pero en realidad la mezcla es muy específica, tienes que tener compuestos diferentes, pero que se separen o no en diferentes fases, ¿no? Pues te decía que era más fácil verlo como una fase, porque eso de distribución uniforme está como raro, ¿no? Y distribución sí, variable, o sea, no te dice nada. Pero si tú lo ves como, ¿qué es lo que yo veo? Una sola fase, o sea, no puedo distinguir, entonces es una mezcla homogénea. Si puedo distinguir, es una mezcla heterogénea. Ya con eso ya es rápido, ¿no? Es sí. más fácil, es más sencillo de verlo así que con estas dos palabritas, ¿no? Como que no se entiende muy bien. ¿Y qué otra cosa diferencia a una mezcla de un compuesto? Porque ya vimos diferencia entre elemento y compuesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto y una mezcla? La diferencia es que si tú le aplicas Es algún que, método, ajá, dime. ajá. Sí, A dime. ver, te voy a decir como yo me lo aprendí. Ujú. Es un compuesto es una sustancia que está conformada de la combinación de dos o más elementos químicos. Y una mezcla es una combinación física entre dos o más sustancias. Y así me Sustancias o aprendí yo. compuestos. Ujú, sí, perfecto. Sí, y ya sabes que la sustancia puede ser elemento o compuesto, ¿no? Ujú, Ujú, sí, me parece bien, suena bien. Creo que sí lo entendiste bien. ujú. Sí, y fíjate, y aparte, como, porque no te pueden preguntar la definición así formal, sino que te pueden decir, bueno, te pueden poner ejemplos y tú que lo separes, ¿no? ¿Cómo sabías que es una mezcla, ¿no? O te pueden decir características, por ejemplo. Una mezcla, a diferencia de un compuesto, lo puedes separar por métodos físicos. ¿Qué quiere decir que lo puedes separar por métodos físicos? Que tú puedes calentar, por ejemplo, si tienes agua con cloruro de sodio, agua con sal, si tú calientas esto hasta el punto de ebullición, se va a evaporar el agua y lo que va a quedar ahí va a ser el cloruro de sodio. ¿Sí me explico? Entonces Sí, es un método físico de separación. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, pura agua y tú lo quisieras separar, las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, no podrías por un método físico. Por lo menos no un método físico convencional como esos. Tendrías que usar algún otro método, ¿no? Como por ejemplo algo electroquímico, ¿no? Para romper los enlaces. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que en una mezcla, cuando tú haces un calentamiento o una decantación, o sea que esperas a que se separen las fases y quitas lo de arriba, eso sería un método de decantación. Eso lo puedes hacer porque es una mezcla, pero si fuera un compuesto, o sea, solamente tuvieras ahí moléculas de un solo compuesto, pues no podrías hacerlo. Tú podrías dejar ahí un tiempo y nunca se va a separar, ¿no? En fases. Tú lo podrías calentar y todo se va a ir de un recipiente al otro, no va a quedar nada ahí. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De cómo puedes saber físicamente si es una mezcla o un compuesto, ¿no? Si puedes separarlo, entonces quiere decir que es una mezcla. Si no puedes separarlo, entonces es un compuesto, ¿va? sí. Así como que de lo más rápido, ¿no? Es así sencillo, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengas preguntas o dudas. Mm, no, ahorita sin lo de eso no. Ujú. Va, pues vamos a por ahí. Te preguntan también lo que es la definición de los minerales, ¿no? Y básicamente son recursos naturales que poseen composición química definida, ya que están formados por elementos o compuestos, que es lo que tú me dijiste que se llaman sustancias, ¿no? Sustancias abarca a los dos, a elementos y a compuestos, ¿no? Por el contrario, dice, Sí, las rocas son recursos naturales formados por un conjunto de minerales, mezcla de sustancias. Entonces te das cuenta que los minerales son como una mezcla de compuestos, ¿sí? Pero que tienen una ujú, estructura. O sea, serían compuestos que están acomodados en diferentes estructuras, como lo que te decía, ¿no? Del diamante y eso.
Sí, Tú sabes que es carbono, ¿no? Pues está acomodado en una estructura diferente que la del grafito o la sí. del grafeno. Mientras que lo que son rocas, si te das cuenta, es una mezcla de diferentes minerales. O sea, tienes diferentes compuestos apilados diferentes, como una aleación. ¿Se ha escuchado la palabra aleación? Donde combinas diferentes metales. Y, ya. Eso bueno, sí la escuché, pero por algo que se llama coltán. Ándale, No sé exacto. si lo conozco. Sí, sí lo has Por el escuchado. coltán, porque de coltán se extrae el tantalio y el niobio. Y Ujú. escuché que, bueno, en lo que estudiaba, había leído que el niobio se utiliza para hacer acero de baja aleación Ándale. y alta Es que la aleación es resistencia. una mezcla, al final de cuentas. Es el término que se usa para hablar de una mezcla con metales, una aleación. Tomas diferentes metales, los mezclas y obtienes una aleación. ¿Sí? O digamos Sí, que es como equivalente a eso, a una roca. Tienes una mezcla de diferentes minerales, de diferentes sustancias. sí. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengas preguntas. No, de eso sí no. Bueno, de las preguntas sí tengo algunas, de las que me puso en la guía, A ver, dime porque si me quieres. apuntó que es un periodo en que es un grupo. Y yo tipo, ay, güey, Ajá. como que sí sé cómo, de dónde viene, pero Ujú. no me sé como que el significado en sí. Sí, fíjate, es lo que estamos viendo acá. Es lo que tú me dijiste, ¿no? Que los grupos son los que están aquí en vertical. Digamos que serían, una forma sencilla de verlo serían elementos que tienen la misma configuración en la capa de valencia. Si me ¿Sí? diera Es como una así. definición de lo que es un grupo y un periodo, como cuál sería. Ajá. Fíjate, sí, los grupos, como sabes, es vertical, no sé si te acuerdas, ¿no? Es lo que me dijiste Sí, hace rato. Y fíjate, ¿qué característica tú observas que tienen en común? Habíamos dicho que terminan en la misma configuración, ¿no? Todos estos terminan ajá. en S1. Entonces serían un Ujú. conjunto de elementos que tienen la misma configuración de su capa de valencia. Conjunto de elementos, Ajá. Conjunto de elementos que tienen la misma configuración de su capa de valencia. la misma Ujú. Configuración de su capa de configuración valencia. Electrónica de su capa de valencia. electrónica De su capa de valencia. Quiere decir que todos de su terminan, capa. por ejemplo, los del grupo 1A, todos terminan en S1. Los del 2 terminan en S2. ¿Sí? Los del 3A terminan en P1 y así sucesivamente, si te das cuenta. Esa es la Ok. característica que define, ¿eh? Y ¿Y los obviamente, periodos? pero fíjate, antes, en los grupos, esa configuración es lo que te define sus propiedades químicas. Pues por eso tienen propiedades, como hay metales alcalinos, alcalino-térreos. Eso quiere decir, comparten características o propiedades muy similares porque tienen la misma configuración de la última capa de valencia. Esa es la razón. Ujú. Entonces, digamos que muchos dicen que el grupo pertenecen a un grupo porque tienen las mismas propiedades químicas, pero en realidad esa es una consecuencia de que tengan la misma configuración. Al tener la misma configuración de la capa de valencia, por eso comparten propiedades químicas similares. Ujú. O sea, nada más por si cualquiera de las dos puede ser la respuesta correcta, ¿no? Que te digan, son elementos que tienen las mismas propiedades químicas, ¿no? Entonces, y tú ya sabes por qué, porque tienen la misma configuración de la capa de valencia, configuración electrónica. No, para que tengas como que la noción de las dos cosas significan lo mismo, ¿no? Es como una causa y la consecuencia, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Eso sería para los grupos. Ahora me dices los periodos, ¿no? sí. Sí, pues ahora serían, vamos a usar la misma estructura, pues serían elementos que Ujú. tienen en su capa de valencia pertenece al mismo número cuántico n, o el mismo periodo, pues que es para no repetir periodo, que tienen en su configuración electrónica de la capa de valencia el mismo número cuántico principal. Me perdí. Ajá. Fíjate, son los elementos o conjunto de elementos Ujú. que en su capa de valencia, Ajá. ujú, o ¿cómo se dicen? A ver, lo voy a decir ahorita y ahorita lo corregimos, ¿no? Como que Ajá. su capa de valencia tiene el mismo número cuántico principal en su capa de valencia. Son un conjunto de Número elementos, cuántico. ajá, número cuántico principal, que ese cuál es, el n, ¿te acuerdas? Ajá. Principal. Ahí ponle entre paréntesis n, que es el número cuántico principal. Se comparten, tienen el mismo número cuántico principal en su capa de valencia. Ujú. N. Ujú.
Más o menos la idea es esa, ¿no? Que tienes electrones que quedan en en el mismo número cuántico principal. O sea, por ejemplo, el 1s1, que sería el de hidrógeno, sería estar en el mismo periodo que el helio, porque están en el mismo nivel uno, ¿no? 1s1 y 1s2. Mientras que el litio ya está en el nivel 2, ¿sí? Porque ya está en 1s2, 2s1. O sea, su capa de valencia, la última, ya está en el Ujú. nivel 2. Y lo que es berilio, uno s dos s dos. Entonces, te fijas, están en el mismo periodo porque están sus electrones de la última capa están dentro del mismo número cuántico principal, n, que vale 2. ¿Sí? Más o menos. Sí, Es un poquito abstracto, ¿no? Pero más o menos se entiende, ¿no? sí, Ujú. Sí, porque hay otras definiciones, pero siento que no te representan la realidad, no se entiende realmente, porque no, las propiedades químicas son similares en los grupos, sí, pero porque tienen la misma configuración de la capa de valencia, ¿no? Por eso reaccionan parecido, ¿no? Por eso los primeros, ves, habíamos dicho que los del primer grupo todos pueden formarte cationes con carga más uno, ¿no? Mientras que los del segundo con carga más dos, porque es la última capa de valencia, son los electrones más fáciles de quitar. Entonces, si termina en uno S1, le puedes quitar uno fácilmente y te queda más uno. Si termina en S2, le puedes quitar hasta dos y te va a quedar más dos, ¿no? Y así, de ahí sí. salen esos numeritos. Pues las propiedades químicas son consecuencia de la configuración electrónica que tienen, de la facilidad de quitar o absorber, ¿no? Electrones. ¿Mm? Entonces, no sé si tengas otra pregunta más, donde Bueno, te has quedado. Ujú. me preguntó también una sobre qué es la tabla periódica. Y yo pues leí algo sobre que la tabla periódica es como que porque hubo antes como que los científicos tenían problemas para distinguir los elementos, así que hicieron una tabla Para de organizarlos, ¿no? menor, ajá, organizarlos de menor a mayor en su número Número atómico. atómico. Ujú. Que ese es el Z que ves por ahí, ¿no? Número atómico Ajá, Z. la Z es el número atómico y Ujú. la A es el número de masa. Exacto. ¿Sí? Y fíjate, entonces sería básicamente es una forma de organizar, ¿no? Que es una tabla periódica, una forma de organizar los elementos de acuerdo a sus propiedades, que podrían ser el número atómico, ¿no? Porque hay diferentes tipos Ujú, de tablas periódicas. La más común, la que utilizamos ahorita, es por número atómico. Ujú. Pero ha habido ujú. un montón de formas de organizarla. Entonces, la tabla periódica es una organización de los elementos de acuerdo a su número atómico. Así podrías como que definirlo fácil, ¿no? Ok, Y tiene la característica de que los átomos bueno, los elementos, perdón, quedan agrupados de tal manera que comparten ciertas características o propiedades químicas. Una sí. forma de saber quiénes pertenecen a tal grupo y así, ¿no? Y qué propiedades químicas es más probable que tengan y así. Eso ya está estudiado. Pero al final de cuentas, en resumen, sería como una forma de organizar los elementos de acuerdo a su número atómico. Ok, No sé si tengas ahí otra pregunta. ¿Quieres que chequemos no. aquí lo de los números atómicos, ¿no? Fíjate, esta es la definición. Número atómico y número de masa, que es lo que me comentaste hace El ratito, ¿no? número atómico es la cantidad de protones, ¿no? Exacto, es equivalente a la cantidad de protones. Ujú. Y esa no va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede cambiar? Pues la masa, ¿no? La masa atómica. Acuérdate que hay algo que se llaman isótopos. ¿Sí los has escuchado alguna vez? Sí, ¿Sí te acuerdas cuál es la diferencia? Por ejemplo, isótopos de es la carbón y así. parte Ujú. sí, número atómico de número de masa. Sí, pero en general el número de masa, si te fijas, combina la cantidad de protones más neutrones, ¿no? Entonces un isótopo el mismo elemento, porque tiene tiene el mismo número atómico, o sea, tiene la misma cantidad de protones, pero difiere en la cantidad de neutrones. Esa es la diferencia. Por eso cambia su masa atómica. Tienes más o menos neutrones y eso hace que tenga diferente masa y entonces por lo tanto se llama isótopo, se le denomina isótopo. ¿Sí? Y Ujú, eso indica que sea más o menos estable, ¿no? Por ejemplo, hay los isótopos de uranio, ¿no? Que hay unos que son estables y otros son inestables. Los que son inestables se utilizan para bombas o para reactores nucleares, ¿no? sí, Uranio, plutonio, todos esos. Son átomos muy grandes y son más inestables. Tienden a romperse, ¿no? A fisionarse. ¿Sí? Y más o sí. menos esa es la idea, ¿no? Pues aquí cambia el número de masa, ¿no? Como dices. Ujú.
¿Y por qué cambia? Pues porque cambia el número de neutrones, ¿no? Voy a poner así. ¿Va? Sí. Pues sí, ahí no tenías duda, ¿verdad? No, Recuerda, número de masa, número de protones más número de neutrones. Va. sí. Ya Pues sé ahí no sacar sé. eso de las partículas, el cálculo de los números de partículas subatómicas, de eso sí lo sé sacar. Ujú. Ahí no tienes dudas. No. Va. A ver aquí. Vamos un repasito, ¿no? De los principios, ¿no? Para que te acuerdes, por si te preguntan, sepas qué principio usaste. Porque sí vi Sí. que más o menos ya sabes lo de las configuraciones electrónicas, ¿no? Entonces ya esa es una ventaja. Ujú. Nada más hay que acordarnos de por qué se hacen así, ¿no? Fíjate. La configuración electrónica de un átomo se refiere a la distribución de los Ajá. electrones en los En orbitales. los orbitales. Ujú. Si quieres esta sí, anótala para que te acuerdes de esa, por si te preguntan la Sí. definición. ¿Qué es una configuración electrónica? Ya me sé esa y también la de Pauli, también ya me sé el de Aufbau y el de Ujú. llamado el principio de Hond. Ajá. Hond. Sí, el de Hunt. Ujú. Hecho, por aquí Ya viene me acá abajo. aprendí esos. Va. Bueno, el de Hunt ¿Quieres? no lo entendí muy bien. Ah, Según yo, el de Hunt es que los átomos, bueno, los electrones se acomodan en orbitales disponibles, pero de la misma energía. ujú. Sí, de hecho, ahorita te los voy a explicar. Vamos a ver, vamos por el primero. ¿Qué te acuerdas de qué era el principio? En tus palabras, ¿de qué era el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Ajá, de Pauli me acuerdo que en un átomo, un orbital, en un orbital, un átomo Ujú. únicamente puede tener dos electrones que giran en el sentido opuesto el uno con el otro. Exacto. Por ejemplo, si tienes un orbital S, puedes tener uno Ujú. hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? Sí, Uno así y otro así, ¿no? Solamente puedes tener así. Yo me lo imagino como cuando vas en un microbús o un autobús. ¿Estás de acuerdo que así has visto que pues, hay dos lugares generalmente, ¿no? sí, Curiosamente así están, ¿no? Entonces están en pares. Entonces no puede estar dos sí. personas encima, uno sí se puede, ¿no? Pero en teoría no debería ser muy estable, ¿no? Que estén dos personas en el mismo asiento. Pues generalmente, ¿qué Sí. ocurre? Pues uno se sienta en uno y el otro en el otro. Entonces sí te Ujú. podrías imaginar como el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Que dos no Sí. podrían tener, tener la misma posición. Porque también en realidad lo de los spins, y eso Ujú. también es como que un invento mm, para justificar ciertas propiedades que tienen, ¿no? De, magnéticas, ¿no? Pero digamos que no te voy a quitar la ilusión, sí funciona como más o menos como tú lo pensaste ahorita, ¿no? Y la idea es esa, que no Sí, pueden tener las dos la misma, el mismo sentido spin, ¿no? Que le llaman el giro, sí, ¿no? Uno tiene que ser hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Que es una representación. Pero para no complicarlo mucho, así está bien como lo entendiste, me parece correcto. Luego el principio de Aufbau, que es el de construcción, ¿no? Es el que me dijiste ahorita. sí. ¿Qué te acuerdas de este principio? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cuál? ¿El de Hunt? No, el de Aufbau, Ah, el el de de cómo se van Aufbau. construyendo, que es lo de la regla Ay, de las diagonales, ¿no? entendí. Sí, ese de las diagonales. Entendí que este, los orbitales con menor energía son los que se completan primero y eso se puede hacer Ujú. con la regla de las diagonales. Sí, exactamente. ¿Y Mm. sabes de quién es esta regla? No sé si te acuerdas. El de Aufbau. Ajá. Bueno, el de las diagonales, por ejemplo. Que es la Ujú. forma de memorizarlo, ¿no? Sí hacerlo. Bueno, es que yo hago la configuración técnica de una manera bien rara, la verdad. Ujú. A ver, explícame. Yo lo que hago es que antes de empezar estas configuraciones electrónicas, es que yo me acuerdo que en mi escuela la hacían literalmente haciendo las rayitas y Ujú. ahí poco a poco, ahí iban o sea, en vez Van de llenando, ¿no? ajá, en vez de estarla escribiendo, le iban como Ujú. que rayando, diciendo, ah, mira, Ajá. es este y este, ¿no? Sí. Pero lo que hago es que me aprendí literalmente del uno al 7 Ajá. De completo, memoria. y ajá, antes de que lo Ujú. hicieran, me lo Ajá. aprendí, decía del uno al 7 y Ujú. ya cuando tenía que hacerlo, Ujú. solo iba tachando, las estaba volviendo a escribir, uno s dos s dos y así. Y luego quitabas todo lo que sobraba, ¿no? Algo Ajá, así. ajá, le quitaba todo lo que sobraba, así lo hacía, medio raro. Ujú. Sí, está interesante. Está más. Y como ya te sabes toda la regla completa, ya nada más ves, cuentas la cantidad de electrones, ¿no? Y ya, hasta aquí termina y lo más lo Sí, borras, ¿no? Está sí, curioso. así me lo aprendí. Ujú. Está medio rarito, pero pues así Pero ya. funciona, ¿no? Sí, Sí, está sí, sí muy raro, funciona. pero es que lo aprendí así porque es que yo soy bueno en matemáticas, pero Ujú. en la teoría como que siendo medio
Ujú. Se te complica a la hora de... Y la práctica, Ujú, antes de saber de eso del principio de Aufbau, solo sabía hacer hasta el 3P6 y ujú. cuando me di cuenta en los ejercicios que me decía 4S2 ya, caray, como casi. Y Ya ya de ahí luego se... poco a poco me di Ujú. cuenta que con eso dije, ah, con razón. Con lo de las rayitas sí fue como que más raro. Oye, está interesante tu método, ¿eh? Pero fíjate, hay Sí, algo está muy curioso de raro. esta regla, que esta nadie sabe, pero esta regla es de un mexicano. Ya se murió. Daba clases ahí donde estudié yo, en la Facultad de Química. Se Sí. llama Jaime Keller, le decían San Bigotes porque se parecía al de la caricatura, ¿no? Se ha visto uno de sombrerito que disparaba. A ese cuate se parecía. Y una vez él fue a un congreso en Estados Unidos y presentó esta, porque ya todos sabían, como tú dices, se memorizaban todo y ya así lo hacían. Pero él dijo, bueno, es que hay una forma rápida, por si no tienes buena memoria, sacó unas diagonales, sale, ¿no? Toda la regla completa. Y esta se llama regla de Madelung, pero este cuate la puso en esta forma, que es la que generalmente así la enseñan, ¿no? Como esta regla de las diagonales. Pero nadie sabe que es de un cuate que se llama Jaime Keller. Bueno, se llamaba porque ya murió. Ah, Ujú. Hace muchos años. La llevó a un congreso en Estados Unidos y entonces de ahí un gringo lo vio y dice, ah, pues me la apaño y nunca puso de dónde lo sacó. O sea, como que es como si lo hubiera plagiado, ¿no? Nunca sí. le dieron el reconocimiento, pero pues siempre lo usaron, ¿no? Es este cuate. Sí, me platicaban la historia y sí, era muy bueno. Era alguien extraño, como dices, todo un personaje, ¿no? Pero ese Ujú. cuate se le ocurrió hacer esta regla es para que se pudiera, la gente que no tiene tan buena memoria lo pudiera hacer, ¿no? Nada más te dibujaba las diagonales y trazaba las líneas y sacaba la configuración, ¿no? Sí. La idea fue de este cuate. Pero como la expuso en un congreso, pues alguien se la copió y la publicó en un libro y pues nunca más supieron que era él, ¿no? El que lo había propuesto. Ahí nada más como curiosidad, era de un mexicano. Y bueno, Ah, ujú, ¿cómo ves? qué increíble. Y bueno, la siguiente es la regla de Hunt, que es la que me dijiste, ¿no? Que más o Sí, menos, la de ¿qué te Hunt sí no la acuerdas? entendí. Yo le Ujú, entendí que la regla de Hunt es que los electrones se acomodan en los orbitales disponibles, bueno, se acomodan en los lugares disponibles en los orbitales, pero con las mismas energías. ujú. Fíjate, esta regla de Hunt, para que más o Ujú. menos te acuerdes cómo funciona, vamos a usar el mismo método de que cuando te subes a un microbús o el transporte, ¿no? Incluso el metro, ¿eh? Funciona también. Están en pares, si te has dado cuenta, ¿no? Están de a Sí. dos. Pues fíjate, imagínate que estás en el metro, estos son los asientos, ¿no? Ujú. Incluso aunque esté en hora pico, ¿qué has visto que ocurre cuando se abre el metro? Se abre la puertecita y aquí hay un montón de gente, ¿no? ¿Qué Sí. ocurre? ¿Cómo se van distribuyendo las personas? Pues, bueno, es que en el metro la gente se viene encima. ¿Sí? Pero imagínate, ya se aventaron, se metieron y de repente así como que en un instante tú observas, así como que puedes detener el tiempo y hay un montón de gente, pero Ujú. aún así, aunque hay un montón de gente, ¿qué es lo que ves que ocurre generalmente? ¿O qué intenta la gente? Por ejemplo, es más fácil verlo en un microbús tal vez. Cuando la gente se va subiendo, si es desconocida, se sientan juntos o no? Esa sería más bien la pregunta. Eh, pues sí, ¿no? Fíjate, imagínate que estás aquí en la puerta, ¿no? Entonces, generalmente, imagínate que hay una fila de 50 personas. No sé si te has dado cuenta, obsérvalo a partir de hoy, observa eso, ese fenómeno. Es muy común. Cuando la gente se empieza a subir, generalmente alguien se sube y se pone aquí. Luego el otro, el que sigue, no se pone aquí, sino que se va acá, ¿sí? Y el que sigue no se va ahí, sino que se va para acá. Y el que sigue Ujú. se va para acá. ¿Y cuando se empiezan a parear? Cuando ya no hay de otra más que sentarse juntos, ¿no? O sea, cuando ya no hay de otra, entonces ya la gente empieza, ah, pues ya no me queda de otra, me siento aquí. Y luego me siento acá. ¿Sí me explico? No sé. Sí. Necesitas observar ese fenómeno porque sí está curioso. Así funciona la naturaleza también. Entonces tienes los orbitales aquí, las cajitas, ¿no? Que le llaman. Digamos que son Sí. ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero va a meterse uno hacia arriba y luego el siguiente lo llena, ¿sí? Y si tienes orbitales P, que esos serían 6, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, primero se va a llenar, si tienes 3 electrones, va a llenar uno, 2 y 3, ¿sí? Ujú. Y una vez que ya no hay en los pares ya no hay de otra más que emparejarse, entonces ya es cuando se llena el siguiente hacia abajo. ¿Sí lo ves? Ujú.
Eso es lo que te dice la regla de Hund, que en los orbitales, los electrones tratan de acomodarse de manera que todos queden en la misma dirección y después entran los que siguen para emparejar. ¿Sí me explico? Eso es lo que ocurre en un microbús, en el transporte. Si la gente se conoce, se sientan en parejas, pero cuando la gente es desconocida, generalmente se quiere sentar sola. Y es como intuitivo, ni siquiera lo piensan, nada más va y donde hay un espacio libre ahí se sienta alguien. Y hasta que no se llenan todos los espacios así de la mitad y no queda de otra más que ya no hay espacio más que emparejarte, entonces es cuando se sienta la gente junto a otra persona. ¿Sí? Digo, obsérvalo, vas a ver, esa es la regla de Hunt, pero en la vida real, ¿no? Ya no O electrónicamente, sea, sino. Ujú, es como decir que los electrones que se conozcan se ponen juntos, pero los orbitales, o sea, es como los no orbital que están juntos, los electrones de un solo orbital están juntos, pero de dos ujú. electrones de distintos orbitales no se quieren juntar. Exacto. No se quieren juntar. Primero se van a, si tienes tres, por ejemplo, en un P6, en un P, acuérdate que el P, pues tienes tres. Bueno, si le agarramos el número cuántico magnético también, perdón, aquí hay PX, PY y Z, así les llaman, ¿no? Ujú. Pero Sí. básicamente son como cajitas de a dos, de a dos, de a dos. Entonces, primero, si tuvieras tres electrones que poner ahí, todos se van a poner con el spin hacia arriba, ¿sí? Ujú, No vas a tener una configuración que tenga, por ejemplo, uno, dos, uno, y aquí no hay nada, ¿no? Eso no es ujú, normal, ¿sí? Aquí hay una cajita, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, esto no va a ocurrir, ¿sí? A menos que le agregues energía, que brinquen los electrones. Si no, normalmente le llaman estado basal cuando no están de forma natural. Estado excitados cuando le agregas energía. ¿Sí? Entonces, así en ujú, estado basal nunca va a ocurrir esto. ¿Por qué? Los electrones van a preferir, perdón, acomodarse. Primero uno aquí, luego en el siguiente, luego en el siguiente. ¿Por qué? Porque no quieren repelerse, como que tienen esta aversión a la repulsión, ¿no? O sea, no quieren estar dos juntos porque se van a repeler, pues son electrones al final de cuentas, ¿no? ujú. Entonces, lo que hacen es Sí, ponerse separados. Es lo que te digo, la gente hace lo mismo. Cuando es gente desconocida, tratan de, no de se quiere acomodarse juntar, separados, no se quieren juntar. Y se juntan cuando ya no hay de otra, cuando ya ven que no hay más asientos separados, entonces ya se tienen que sentar juntar. junto a alguien más. Exacto. Por ejemplo, aquí si fueran tres, siempre se van a combinar así. Si fueran cuatro, entonces ahora sí ya no hay de otra más que uno de estos entre aquí, ¿no? Porque ya los otros tres ya están ocupados. ¿Sí lo ves? Entonces, digamos, es Sí, una forma, como una analogía de ver la regla de Hunt en algo que se puede ver en la vida real, ¿no? Que es ujú, cómo se va sentando la gente. Entonces los electrones tratan de, en un mismo nivel, en un orbital, tratan de sentarse separados y cuando ya no hay de otra, entonces se emparejan. Entonces tú así llenas la configuración electrónica con esas flechitas, ¿no? Primero todas en ujú, la misma dirección porque están separados. Y si te faltan más electrones por acomodar, entonces ya los tienes que emparejar. Empezando por lo de la izquierda, porque es lo que tiene menor energía, y después hasta completar hasta la derecha. ujú. Ujú. Más o menos ahí sí ya te quedó más o menos claro la idea Sí, de qué es la regla de Hunt. sí. Ujú. Pues se dice, solo entonces, cuando ya no hay más que orbitales medio llenos, entonces el segundo electrón tiene que ocupar otro orbital que ya está Ya no ocupado le por queda otro, otra, ¿no? ¿no? Porque ya no le queda de otra, exacto. Porque ¿y cuál es, en cuanto a los electrones, la idea es que pues, tratan de evitar la repulsión. Quieren estar separados para no repelerse. Y cuando ya no hay de otra, pues tiene que entrar uno ahí, aunque haya repulsión. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. ¿Entendí? Ah, es una forma como una analogía, ¿no? De entenderlo, porque sí, si no Sí. parece como que no tiene sentido, ¿no? Y en la realidad sí funciona también, hasta la misma gente, ¿no? Ujú. Y vamos a ver propiedades aquí de los materiales. Hay propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no? Para hacer un recordatorio. ¿Sí te acuerdas cuál es la diferencia? No, no. Fíjate, las propiedades físicas se determinan sin que se presente cambio alguno en el material. O sea, no destruyes, no rompes la estructura química, no rompes enlaces. Esa es una propiedad que solamente es física, ¿no? Ujú. Una propiedad química se presenta cuando el material sufre algún cambio en su composición. O sea, una propiedad química generalmente lo ves cuando hay un cambio de coloración, de estado, cuando hay liberación de Como, calor, burbujeos. como el Ajá. agua con la uva, de que cuando lo exprimes el agua se ve como que morada. Exacto. Ahí fíjate que pasaste, en realidad, hay un cambio de coloración, ¿no? Y hay interacciones. Cuando hay Mm. interacciones entre las moléculas, aunque no los veamos, los podemos identificar por cambio de color. Es una forma. Cuando tú tocas el vaso o el matraz
y ves que hay calentamiento o enfriamiento, quiere decir que hay una reacción también. A pesar de que no lo vemos, lo podemos percibir con los sentidos, ¿no? Con un cambio de color, un cambio de temperatura, incluso un cambio de presión, o sea que tu recipiente, si está cerrado, se empieza a cambiar de volumen, ¿no? También eso quiere decir que hubo un cambio de fase que se provocó porque reaccionaron dos compuestos y entonces se liberó alguno que está en fase gas. Hay burbujeos, ese tipo de cosas. Incluso Sí. otras que son menos visibles, que es cuando tú pones una tirita de estas de pH o un pHímetro y ves que hay un cambio de pH, entonces tú automáticamente sabes que ahí ocurrió algo, ¿no? Un cambio químico, ¿sí? Entonces son las Ujú. formas de identificar algo químico. ¿Sí? Y en el físico generalmente, ¿cuáles son? Pues cambios de fase, por ejemplo, que pasas de un líquido a un vapor, a que empieza a ebullir, a hervir, que es como lo llamamos comúnmente. Sí, eso es un cambio físico. ¿Estás de acuerdo? Porque en realidad siguen siendo Mm. moléculas de agua, pero no, pero ahora están más separadas. Mm. Pero no se han roto las moléculas, no se han descompuesto en sus elementos. Entonces quiere decir que es un cambio físico. Generalmente O sea, imagínatelo un como cambio cambio de físico fase. es, no, un cambio físico es cuando el agua está hirviendo en sí. Cuando pasa, por ejemplo, de líquido a gas o Ujú. de líquido a un sólido, una solidificación cuando se congela el agua, o cuando pasas de un hielo a agua, que es una fusión. Cualquiera de esos Ujú. cambios, como no afectan la estructura química, es un cambio físico. Pero cuando Oh. ya cambia la estructura química, entonces quiere decir que ya es un fenómeno que es un proceso que es químico. Y lo puedes diferenciar por cambios de color, cambios de temperatura, cambios de volumen, cambios de fase, pero ya ya es una combinación, ¿no? Sabes que se calienta y aparte se empieza a aumentar el volumen, o aumenta la presión Ujú. interna. Entonces eso quiere decir que hubo una reacción química. ¿Sí? Porque si no, podría decir, "Bueno, pues que no sé por qué ocurrió, ¿no? O sea, yo mezclé dos cosas, no le hice nada y de repente se calentó. ¿Sí te das cuenta? O sea, como que Sí. parece ilógico. Entonces, si ves algo así, quiere decir que es un fenómeno que es químico. Hubo una Ujú. reacción que cambió la estructura atómica o la estructura de las moléculas, el ordenamiento de los átomos cambió y por lo tanto se produjo un cambio químico. Si eso no ocurre, generalmente es un cambio físico, que los más comunes son Entonces, cambios de por fase. ejemplo, Ujú. si dejo un agua así al aire libre y el sol está dando luz, ¿es un Ujú. cambio químico porque se calentó? No, es un cambio físico. Porque tú, el calentamiento, si te fijas, hay algo que lo calienta. ¿Sí me explico? Algo Ujú. externo. Mientras que si tú nada más los combinas y no le haces nada y solito se calienta, quiere decir que hubo un cambio químico. Si lo ves, uno es interno y el otro es externo. Externo. ¿Sí? O sea, el interno es físico y el externo es químico. Al revés. El Si es externo es interno, físico y el interno químico. exacto. ¿Sí? Tú le agregas energía y cambia de fase. O sea, Ujú. es más fácil que lo veas como fases, ¿no? Que es cuando cambias de un líquido a un vapor o de un líquido a un sólido o viceversa, ¿no? Cualquier combinación de eso. Ujú. Incluso cuando pasas de un sólido, que es a un gas, ¿sí? Es una sublimación. Eso es físico también. Pues fíjate, cualquier cambio de fase es físico. Ujú. ¿Sí? Y cuando ya cambia la estructura, el color, la forma, y eso, cuando tú ya notas algo, aprecias algo de eso, es un cambio químico. Ok. ¿No? Pero generalmente ocurre cuando combinas. A veces sí necesitas calentar para que empiece la reacción, porque hay algo que se llama energía de activación. Antes de reaccionar necesitas que agregarle un poquito de energía, como la inversión inicial, ¿no? Para que empiece a funcionar. Y ya después, ya que empieza a funcionar, ya solito libera energía. Hay procesos que son así. Digo, es más fácil ver la diferencia entre física, algo físico y algo químico, es que lo físico generalmente nada más hay cambios de fase, de líquido a gas o de líquido a sólido o de sólido a gas y viceversa. Cualquier combinación de esas, Y el de pues ya químico es su automáticamente cambio de sabes. volumen o cambio Ujú. de coloración, ¿no? Exacto. Sí, por decir algunas, ¿no? Porque hay muchas formas de ver un cambio químico. Algunas no son tan perceptibles como te decía, lo del pH y eso. Pues tú no lo puedes Ujú. ver a menos que le pongas un pHímetro o le pongas una tira, ¿no? De pH para que haga el cambio de color de rojo a azul y azul a rojo, así, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que tú diferencias estos procesos. Y bueno, las propiedades físicas como tal se pueden clasificar en dos tipos, que son extensivas e intensivas, ¿sí? Extensiva quiere Ujú. decir que depende de la cantidad del material e intensiva no depende de la cantidad del material. Una forma más sencilla de verlo es que si tú tienes, por ejemplo, un recipiente con agua y Ajá. tú tomas ahí una cantidad de agua, no sé, un litro, y tú Ujú. mides la temperatura de los dos, así rápido, te vas a dar cuenta que los dos están a la misma temperatura.
Quiere Sí, decir que la temperatura no depende de la cantidad de agua que tengas. ¿Sí? ¿Sí me explico? o sea, Pues es sería una propiedad intensiva. intensiva. Exacto. Si es lo mismo para De, 1 litro que para 100 litros, quiere decir que es una propiedad intensiva. ¿Sí? ok, Por ejemplo, la temperatura de fusión es una propiedad intensiva, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, ¿no? Es la o sea, temperatura no de cambia fusión. como su temperatura, se ve Ah, igual. no va a cambiar, no va a cambiar si es la misma sustancia, no importa si es 1 litro de agua o 100 litros de agua. ¿Sí me explico? Y la extensiva sería como agua y como que otra cosa sería. Por cantidad. Fíjate, el volumen es una propiedad extensiva porque Mm, depende, no es lo mismo 1 litro que 10 litros que 100 litros, ¿no? Es una propiedad extensiva. ujú. La masa también. La masa de 1 litro va a ser diferente que la masa de 10 litros o de 100 litros. El peso también. Si te das cuenta que dependen de la cantidad que haya. Ah, el peso, pues también sí, ¿no? Sí, exacto. Es como el kilo ya iba a decir de Ujú. huevos. Bueno, pues sí, pues de huevos, También, ¿no? sí, depende, lo mismo que tengas 2, 4, Esa 8, es 10. extensiva. Es A extensiva. ver, Ujú, extensiva podrá ser como su masa, pues así, ¿no? ujú, De que también depende del tamaño. exacto. Depende del tamaño. Y la intensiva es que aunque tengas 1 kilo y acá pues 100. mililitros, bueno, un vaso lleno y un vaso a la mitad, pero su temperatura sigue siendo la misma. La de fusión. Ujú. La temperatura a la cual esos dos se van a congelar es la misma. ¿Por qué? Porque eso nada más Ah, depende de la entendí. sustancia. No depende de la cantidad que tengas de sustancia, sino nada más de la sustancia. Va a variar, por ejemplo, la temperatura en la que se congela 1 litro, se congela el agua, por ejemplo, no importa si es 1 litro, 100 o 1000, un lago completo, que si tienes otra sustancia, por ejemplo, no sé, un aceite, ¿no? Va a tener diferente temperatura de fusión. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, ¿de cuál es la diferencia? No es la cantidad, sino la sustancia, el tipo de sustancia, tipo de compuesto. Son propiedades que no dependen más que de la sustancia, no de su cantidad. Pues son intensivas. Y extensivas quiere decir que sí dependen de la cantidad que tengas. sí. ¿Va? Y en las químicas tenemos las siguientes, que son las propiedades químicas, por ejemplo, la oxidación, la combustión, la reactividad. O sea, generalmente hay unas hojas que le llaman hojas de seguridad, y ahí te dicen, no, pues tal compuesto es muy altamente corrosivo, ¿no? O sea, quiere decir que si tú se lo pones a un metal, lo va a corroer, lo va a disolver, por así decirlo, ¿no? De una forma más simple. Si tú agregas una chispa, va a hacer combustión. Entonces es muy inflamable o es combustible, ¿no? Este tipo de compuesto. También vienen las hojas de seguridad. La reactividad. Si yo tengo un compuesto y ahí te dice, ¿no? Si no lo puedes tener cerca de agua, porque, por ejemplo, el sodio, ¿no? Un metal, o el litio, que es el de las baterías, si tú lo avientas en agua, esa cosa explota, ¿no? Pues quiere decir que tiene una alta reactividad. Entonces ahí en las hojas de seguridad te dice contra qué cosas no lo debes de combinar nunca o dejar cerca porque va a reaccionar y se puede poner peligrosa la cosa. Sí, Esas son propiedades químicas. La oxidación, la combustión, la reactividad, la corrosividad, la inflamabilidad, dependen del tipo de sustancia y de cómo reaccione contra otra cosa. Si es un ácido, una base y todo eso. sí. Ujú. Ahí cómo vas. Ya entendí las extensivas y las intensivas. Ujú. Perfecto. Y las químicas ya también. Sí. Y bueno, ya vamos a ver los enlaces que hay, ¿no? Que son los Enlace metálicos. metálico. Ujú. Son sustancias que se Ay, eso sí no presentan, sé. fíjate, los metales son sustancias que se presentan en los dispositivos móviles, o sea, se usan para los chips y todo eso, ¿no? Mm, Este es el caso del cobre, material empleado en los circuitos eléctricos y del níquel, con lo que se recubren las carcasas, ¿no? Y también sí, están generalmente los metales que son las tierras raras que le llaman, ¿no? Que son semiconductores, que son muy cotizados, ¿no? Muy codiciados porque sí, pues te permiten construir circuitos y procesadores y todo eso para que dependiendo de la intensidad o de la carga eléctrica que tú le apliques, puede conducir o no la electricidad, ¿no? Entonces, se ocupan para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y entre las propiedades físicas que se aprovechan, se encuentra la conductividad eléctrica, la maleabilidad, o sea, la facilidad para deformarlos, y lustre, ¿no? O sea, es el color, me parece, ¿no? El brillo y eso, ¿no? Todas ellas se han explicado con base en el enlace metálico. Y el enlace metálico mantiene unidos átomos que pueden ser cationes y los electrones de valencia
de los metales entre sí. O sea, tienes varios metales que se pueden unir con enlaces metálicos. Quiere decir que esos electrones, hay algo que le llama marea de electrones. Se da cuenta que los electrones se pueden mover libremente, ¿no? Entre diferentes átomos. Lo que promueve estructuras compactas, o sea, que están muy, tienen una estructura cristalina que están muy, ¿cómo se podría decir? Como bien organizada. Vamos a ponerlo Ujú. así. Vas a ver que tienen estructuras así cristalinas muy precisas, ¿no? Aquí ves que si tuvieran tres dimensiones se vería como una especie de cubo, ¿no? Sí, ¿Me explico? Tienen estructuras sí. así cristalinas muy precisas, ¿no? Y tienen formaciones tridimensionales, ¿no? Son redes tridimensionales, que es más o menos la idea que quería representar aquí, ¿no? Como que se acomodan en una cierta estructura muy, homogénea o como dicen, una distribución uniforme, ¿no? Eso es lo que tienen los enlaces metálicos, los metales en general. ¿Sí? Por eso tú ves un metal y lo ves así como que muy homogéneo, ¿no? Si te das cuenta una llave y eso, parece que es el mismo Sí, material en toda la extensión, ¿sí? Aunque pueda ser una pero no. lesión, pero en realidad si lo ves microscópicamente, pues hay imperfecciones, ¿no? Dentro del mismo, la misma estructura, ¿sí? Pero así a grandes rasgos, una cosa es microscópica, que decir que si lo ves a mucho detalle, microscópico, ¿no? A detalle muy pequeño. Y macroscópico es cuando lo ves todo en conjunto, algo más grande, un cúmulo grande de átomos, es macroscópico. Y pues la estructura que tiene es una red tridimensional, ¿no? Y tiene estructuras compactas. Sí, que es más o menos la idea que quise representar aquí en este dibujito. Pues yo dije, hasta ahí no sé si tengas algunas preguntas o dudas. Fue como un repaso, ¿no? De esa unidad. Sí, Ujú. bueno, me pondré también sus preguntas sobre los minerales en el teléfono y así. De hecho, si quieres, ahorita te toca a ti, empezar a resolver eso y donde tengas dudas me las mandas y las checamos, ¿va? En la siguiente Ok, sesión. ¿Cómo entonces ves? imprimo la guía y la empiezo a contestar y lo Sí, que tenga duda las mando. sí, para que hagas un repaso, ¿no? De todo. Vayas, ¿Le volviendo a mando mis estudiar y ya. respuestas? Sí, y ya te las reviso y ya te digo, ¿no? Si Es hay que de las tres detalles, están. unidades, ajá, de las tres Ujú. unidades ya voy a empezar la dos. Va, perfecto. Entonces ahorita ya la uno ya la puedes responder completa, ¿no? Sí, Va. Entonces, ¿cómo ves? Para que vayas avanzando y así resolvamos dudas más precisas, ¿no? Las que te vayan surgiendo ahorita. Y en la siguiente clase vemos la unidad 2. Hoy es sí, miércoles, ¿no? ¿Cuándo sí, podrías? ¿Qué días puedes? todos los días puedo. Ok. Hoy teníamos 2 horas, nos falta otra para la siguiente unidad, otras 2 horas, y para la tercera otras 2 horas, ¿no? Y ya con Ok, eso completamos. entonces, Y ya primero si me tienes estudio más unidad dudas, me 2. dices. Ujú. Sí, Primero me estudio ahorita, unidad 2. exacto. Y responde ahorita con lo que hemos visto, la unidad uno. Investiga lo que te haga falta y ya, si tienes dudas y no puedes resolver algo, me dices, ¿no? Y me mandas tus respuestas para que yo las revise. Y ya las pulimos, ¿no? Para que esté lo más preciso y exacto posible, ¿no? Y ya lo revisamos, ¿no? Y continuamos con la unidad 2. Pues yo digo que mañana, ¿no? Si quieres ya para continuar. Sí, ahorita Mañana, voy a dar un ujú, repaso. ¿sí? ¿A qué horas podrías mañana? Yo ¿A la creo que misma igual de hora 12 o? a... Sí, Va. Mañana y yo creo que el viernes también, o el sábado, para que completemos. Pero igual para darte un sí, poco de tiempo para que sigas estudiando, ¿no? Tú que termines la sí. unidad 3 y También ya veamos sí, dudas. ajá, mi papá me dijo que también podemos pagar más clases por si acaso, ¿está bien? Sí, como tú veas, tú me dices, ¿va? Sí, muchas Perfecto. gracias. Sí, entonces nos estamos viendo mañana. Cuídate. Le Ahí tienes contesto la guía tarea. al rato, ahorita, al rato se la mando. Sí, por favor. Estamos viendo. Que tengas Gracias. buena tarde. Bye. Igual, adiós.